Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, este video está preparado para que podamos entender todas las características geográficas, físicas, económicas y turísticas que tiene la provincia de Buenos Aires, pasando por todas las particularidades que tiene esta provincia, ya que es la acreedora de la capital del país, con una gran diversidad en la ciudad, de poblacional y demás, que no pasa en otras provincias del país. Así que vamos a empezar por ahí. Primero que nada, Buenos Aires es la provincia la cual tiene a la capital del país, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cava, y la capital de la provincia de Buenos Aires es La Plata. Ahora, primero que nada tenemos que aclarar que son dos provincias diferentes, ¿sí? Por un lado, Cava, que es una ciudad, es autónoma, como su nombre lo dice, es independiente de la provincia de Buenos Aires. Por eso tiene su propio jefe de gobierno, tiene sus propias elecciones, tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, yo trabajo en colegios de capital y de provincia, así le decimos los que somos de acá a la provincia de Buenos Aires, y son totalmente diferentes. Por ejemplo, desde cómo se evalúa, fechas, notas con las que se aprueba, los temarios, la división de los años. Por ejemplo, en provincia son de primero a sexto grado y de primero a sexto año. Sin embargo, en capital es de primero a séptimo grado y de primero a quinto año. Y así, en la educación es en lo que yo más veo la diferencia, pero perfectamente en otros aspectos también tiene claras diferencias. Primero se los voy a mostrar en un mapa para que podamos entender cuál es la diferencia y la ubicación entre estos dos, para que nos podamos meter en las características poblacionales. Bien. Primero que nada, acá tenemos a toda la Argentina, ¿sí? Acá tenemos a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Con su puntito, este puntito blanco, al igual que el puntito en todas las otras provincias, representa cartográficamente el punto de las capitales, ¿no? En este caso sería La Plata. Pero ¿qué pasa? Fíjense cómo el punto negro con algo alrededor blanco, como está acá en Montevideo, como está acá en Santiago, es la capital de la Argentina, que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Sería como homónima a la provincia en la que se encuentra, pero autónoma de la misma. Bien, vamos en un mapa que sea como un poco más con zoom, ¿sí? Acá tenemos esa zona que les mostraba del punto donde está la ciudad del país, la tenemos acá hecha zoom, y acá tenemos un par de cosas que tenemos que aclarar. Primero que nada tenemos a Cava, lo vamos a marcar. Cava es la ciudad autónoma de Buenos Aires, como les venía diciendo, ¿sí? Donde sus límites son dos, los que los separan de la provincia de Buenos Aires. Por un lado, esta parte que estoy marcando, que es la avenida General Paz, es el límite norte-oeste, ¿sí? Por la parte del norte-este tiene al Río de la Plata, que lo estoy marcando acá, y el límite sur es el Riachuelo, que lo estoy... Ay, espérate, se me... Ahí está. Este es el Riachuelo. Entonces, haciendo que todo lo que quede acá englobado sea Cava. No me lo pinta. Bueno, todo esto es Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Todo esto. Ahora, una vez que cruzamos la General Paz o que cruzamos el Riachuelo, nos encontramos con la provincia de Buenos Aires, entera, extensa. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo la provincia de Buenos Aires que el área que rodea, o sea, el conurbano de la capital, ¿sí? Primero por características poblacionales, la relación que tienen todo Gran Buenos Aires, GBA o conurbano, es muy íntima la relación que tiene con Cava. Entonces, no podemos decir, provincia de Buenos Aires es todo lo mismo. Por eso se le dice a esta parte de la provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Lo voy a delimitar. Vamos a tener todo el Río de la Plata. Todo el Río de la Plata, acá.
todo esto. Acá estoy delimitando el Gran Buenos Aires. Voy siguiendo los límites de los partidos. ¿Sí? Ahí está, y así. Ahí vamos a tener Gran Buenos Aires. Como les adelantaba, se dividen entre partidos, ¿sí? Y esos partidos están agrupados por zonas. Por ejemplo, zona norte, zona oeste y zona sur. Pero ¿qué pasa? Eso en cuanto a lo político. Pero en cuanto a la agrupación de habitantes, obviamente que no va a ser lo mismo estar establecido acá que estar establecido acá. Por una cuestión de que justamente es como una mancha urbana, ¿no? Entonces, cuanto más cerca de la capital, más habitantes vamos a tener. Por eso es que se lo divide en cordones o anillos. Cordón 1, cordón 2 y cordón 3, ya la parte más alejada de la capital federal, terminando así con el Gran Buenos Aires. En cambio, Cava no se divide en partidos, sino que se divide en barrios y se agrupan en comunas, ¿sí? Acá les muestro un mapita que resume un poco esto. Acá lo tenemos, acá están todos los partidos, perdón, todos los barrios, y agrupados por comunas, que son 15 comunas y 48 barrios, ¿sí? Ahí estamos. Ahora, vuelvo al mapa anterior. ¿Qué va a pasar? Todo esto, como es una unidad, ¿sí? Claramente es una unidad y quedó recontra mega evidenciado en la pandemia, cuando tanto el gobernador de Buenos Aires con el jefe de gobierno de Capital tenían que tomar decisiones en conjunto, porque por ejemplo, vamos a la cantidad de habitantes. Cava tiene 3 millones de habitantes en toda Cava, y el Gran Buenos Aires tiene 16 millones de habitantes, ¿sí? Estamos hablando de que juntos forman 19 millones de habitantes, o sea, más del 40% de la población del país, estableciendo en común que nuestro país tiene unos 45 millones de habitantes al año 2021, sin actualizar el dato con un censo oficialmente, ya que el último fue en 2010, ¿sí? Bien, entonces, obviamente que esto es una unidad, por ejemplo, te iba a dar el dato para justificar de que es una unidad. Cava tiene 3 millones de habitantes en total. Bueno, resulta que durante todos los días de la semana recibe 1.500.000 personas de cualquier partido, de cualquier parte del Gran Buenos Aires, que van a trabajar a la capital, que tienen su trabajo en la capital. Yo soy una de ellas, por ejemplo. Entonces, realmente es una unidad, por más de que sean independientes, que tomen decisiones particulares, ¿no? Como que jefe de gobierno, lo que yo les contaba de la escuela y demás, son una unidad geográfica y una unidad económica y social, te diría. Entonces, a todo este conjunto se le dice AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, e incluye Cava más Gran Buenos Aires. Por lo tanto, el AMBA va a tener 19 millones de kilómetros cuadrados y va a concentrar, como les decía, más del 40% de la población del país. AMBA es todo, o sea, si yo tengo que delimitar AMBA, agarro todo Cava, todo, así me voy para arriba, todo esto, todo esto, todo esto, y ahí tengo AMBA. Bien, y AMBA no tiene, o sea, respeta, digamos, el nombre que cada de partido o de comuna, ¿sí? Bien, dentro de estos partidos, por ejemplo, va a haber bastantes diferencias y les voy a dar algún que otro datito así llamativo, si querés. Por ejemplo, La Matanza, que es este partido, que es el más grande de todo Gran Buenos Aires, es el más poblado. Tiene casi 2 millones de 2 millones de habitantes. Si vamos a la comparación con las provincias, por ejemplo, tenemos que juntar, no sé, 3, 4 provincias para juntar la cantidad de población que tiene un solo partido, ¿sí? Después, por ejemplo, Tigre, que es todo este partido, es el segundo partido más grande, sin embargo es el menos poblado de todos. O sea, y ahí fíjense cómo la cantidad no hace a la densidad,
porque obviamente que Tigre va a ser el partido menos densamente poblado, o sea, el que menos habitantes por kilómetro cuadrado tenga, porque es inmenso y tiene muy poquita población. Sin embargo, La Matanza es un poco más grande, porque decíamos que era el más grande de todo el conurbano, sin embargo es el más poblado, entonces va a ser muy densamente poblado. ¿Viste como cuando decís a alguien, uy, qué denso, como que qué re pesado? Bueno, acá es lo mismo, por eso se usa esa palabra, por densidad de población. Bien, ¿por qué va a ser tan poblada esta zona? ¿Por qué? Porque vamos a tratar de entender por qué tenemos tanta población concentrada en la misma zona, ¿sí? Obviamente que las características físicas, como siempre, van a responder a esto, ¿sí? A ver si esto carga. Bien. Primero que nada, vamos al clima. Clima templado, húmedo. Siempre que vayamos a climas, lo mejor, lo más habitado van a ser las zonas templadas. ¿Por qué? Porque no es ni frío ni cálido. Y dentro de lo súper cálido y lo súper frío, siempre va a ser mucho más habitado el súper cálido, porque hay más posibilidades de desarrollo económico, porque es más fácil establecerse, aunque yo prefiero el frío, por ejemplo, el calor es más ameno, es más amigable. En cambio, el frío es muy hostil en caso de querer desarrollar una actividad económica y demás, en comparación con el calor extremo, sale perdiendo. Por eso los grandes vacíos demográficos en el mundo se dan en las zonas más frías. Sin embargo, las zonas cálidas a veces hasta están superpobladas. Bien, clima templado, ni muy cálido ni muy frío, perfecto. Húmedo, siempre la humedad se va a preferir por sobre la aridez, por lo mismo. Es más probable que puedas desarrollar una actividad económica en una zona húmeda que en una zona árida. Acá tenemos templado, húmedo. Perfecto. Tenemos una posición central, ¿sí? A ver si me cargó. Tenemos una posición central, claramente. Entonces, eso va a ayudar al establecimiento de la población. Va a ser una zona estratégica, ¿sí? Acá lo tenemos. Buenos Aires es una provincia y Cava, principalmente el Gran Buenos Aires, se encuentra en una posición central del país, y eso es favorecedor. Y hay algo que es clave, que es la salida al mar, y que es una ciudad portuaria. Originariamente fue una ciudad portuaria, y la ciudad portuaria tiene trabajo, y si hay trabajo hay gente, y si hay gente hay más gente, y así. Y si hay gente, hay disponibilidad de servicios. Y si hay disponibilidad de servicios, hay salud, hay trabajo, hay comunicación, hay transporte, y eso va haciendo que la gente siga concentrándose. De más está decir que la distribución de la población es mega, súper, archi, y no sé si tengo otro adjetivo, heterogénea. O sea, piensen que más del 40% de la población está concentrada en este punto. O sea, me alejo para que lo veas en escala. 40% de la población en ese punto. ¿Es algo bueno? No, es malísimo, porque es lo que da a la superpoblación, es lo que da al hacinamiento, a que haya 30 grados y ya en Capital se corte la luz, que tardes 2 horas en colectivo para hacer una distancia de 30 cuadras, que no encuentres lugar para estacionar, que sea toda una locura, ¿no? Eso es propio del hacinamiento, es propio de la superpoblación, y lamentablemente es así. ¿Qué pasa? La gente, el Estado no hace lo que tendría que hacer como para tratar de descomprimir. Y si hace y me decís, ay no, en mi ciudad, que queda en la Loma del Cuerno, hay un plan para que venga a vivir gente. Bueno, ok, buenísimo, me alegro. Pero no hay planes nacionales los cuales estén preparados y pensados para descomprimir la cantidad de población de Buenos Aires. Al contrario, hay gente de un montón de lugares del país que si quieren estudiar algo, si quieren trabajar algo, ¿a dónde se van para conseguir oportunidades? O a Buenos Aires, o con suerte se van a la capital de la provincia en la que viven, o la capital más importante de la zona en la que viven. Lo cual hace que esa heterogeneidad sea una bola de nieve y cada vez sea peor, ¿no? Porque hay gente que prefiere venir a vivir acá, en una villa asentamiento, sin luz, sin gas, colgada de los servicios, en un quinto piso, reme contra mega inseguro, porque no puede pagar otra cosa, porque aparte
lo caro, ¿no? Que es habitar un lugar en esta zona, y cuanto más capital, más caro y más imposible, yo ya te diría, se prefiere, no es una preferencia de que, ay, tengo ganas de vivir en la miseria, no. O sea, es también a lo que te expone la mala inversión de los recursos. Se prefiere vivir en esas condiciones que por ahí en un lugar más alejado, ¿no? Pero claro, si en ese lugar más alejado estás re tranquilo, todo divino, pero no tenés una universidad, no tenés una sola secundaria, no sé, tenés el hospital más cerca, 200 kilómetros, y ¿qué querés? Acá en esta parte de la imagen satelital se ve perfecto esto que te decía de la mancha urbana, ¿sí? Fíjense la concentración de la población, o sea, no hay verde, y cómo se va descomprimiendo a medida que te vas alejando, ¿sí? Cómo se va extendiendo esta mancha urbana, y fíjense que en las partes donde se extiende, donde un poco se sigue habitado, es en las zonas de las rutas, obviamente, ¿sí? Obviamente que va a haber más gente acá que acá en el medio, donde no tenés una vía de comunicación, ¿sí? Bien, acá veíamos perfecto la mancha urbana, ahí la tenemos, ¿sí? Bueno, La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, que medio como que se afloja un poquito y después vuelve a estar ahí súper concentrado. Bien, acá tenemos en cuanto a lo que es la ubicación de los habitantes y demás, lo que veníamos hablando un poco. Obviamente que está... y bueno, lo que la hacía tan habitada, ¿no? O sea, el hecho de la salida al Río de la Plata, y aparte es una llanura, siempre los relieves de llanura van a ser más habitados que los montañosos, y demás. Entonces, es como que Buenos Aires tiene todo para ser para tener la superpoblación que tiene. Por ejemplo, en este mapa de densidad de población de América, fíjense que Buenos Aires es uno de los 4 o 5 manchones de más población, ¿sí? Concentrada. El otro es Río de Janeiro, el otro es Montevideo, y el otro está en la zona de Estados Unidos, en Nueva York, y ahí sus alrededores. Bien. Bueno, vamos a seguir con el tema de los aspectos físicos, ya teniendo un poco en cuenta las condiciones habitacionales que tenemos, ¿sí? Y antes, importante nombrar y decir que es un poco una obviedad, pero bueno, la decimos, todas las vías de comunicación que se pueden tener, las tiene Buenos Aires. Vías fluviales con el Río de la Plata, marítimas con los puertos, terrestres, todas las rutas nacen del kilómetro cero en Congreso. Todas las rutas más importantes del país, salvo la 40, que es transversal a la cordillera de los Andes, el resto de las rutas mayormente nacionales nacen de Cava, ¿sí? En el kilómetro cero, que está en la Plaza Congreso, como les decía. Aeropuertos, tiene 3 aeropuertos, uno internacional y 2 nacionales, el de Palomar, el de Aeroparque y el de Seiza, que es el internacional, ¿sí? Así que todo lo que tenga que ver con la comunicación obviamente está súper fluido, porque claramente al ser una ciudad con tanta gente, o sea, al ser una megalópolis, tiene que tener esas características, digamos. Bien, vamos a empezar con el relieve de la provincia, que mayormente es llano. O sea, mansa llanura tenemos en el país, y bueno, esta provincia se encuentra mayormente todo en llanura, ¿sí? O sea, fíjate, todo llanura, ¿sí? Habíamos dicho que la mitad del país era todo llanura, que era la llanura Chaco al norte y Pampeana al sur, o sea, estamos en la parte de la llanura pampeana. Toda la provincia de Buenos Aires es la llanura, que se formó por una ingresión y una transgresión marina. La ingresión o la transgresión marina, lo que me está indicando, primero que es algo súper joven, ¿no? Es un relieve nuevo porque se está recién formando y se está recién sedimentando. Esta zona, al tener un nivel muy bajo, ¿sí? Sobre el nivel del mar, incluso bajo el nivel del mar, el océano había ingresado por toda esta zona, llegando hasta zonas del norte de la Argentina,
Y claro, el relieve al ir en la zona, al irse llenando de sedimentos y demás, porque son cuencas sedimentarias me está indicando que es un lugar que está en depresión, y que todo lo que se erosiona de alrededor va a ir a parar a la cuenca sedimentaria, como si fuese un pozo, ¿no? Entonces, tanto que se va sedimentando, el océano se retira, ¿no? Eso es la regresión marina, porque ya si se va llenando, el agua no se puede quedar ahí, sino que siempre el agua piensen que va a ir al nivel, o sea, la parte del nivel más bajo. Se retira, y de esa manera deja, ¿sí?, el relieve contraerosionado, dejando la llanura. Hoy en día la llanura está en crecimiento, sí, está en crecimiento, pero es un crecimiento súper lento, ¿sí? O sea, muy lento, porque el origen del crecimiento es que se vayan depositando sedimentos, ¿sí? Bien, pero tenemos que decir dos cosas, dos excepciones que hay en toda la llanura, que son dos serranías, ¿sí?, que una es Tandilia y la otra es Ventaña, ¿sí? Fíjense que las tenemos en el suroeste de la provincia, ¿sí?, las tenemos acá, son paralelas entre sí. Tandilia tiene más o menos en su zona más alta 500 metros, y Ventaña 1200 metros, ¿sí? O sea que Ventaña es más alta que Tandilia, y se encuentran paralelas entre sí en el suroeste de la provincia. Acá tenemos Tandilia y Ventaña, que claramente son las que dan origen a los nombres de las ciudades. En Tandilia, Tandilia sería el nombre del relieve, ¿no? Sierras de Tandilia. Y Sierras de Ventaña es donde está Villa Ventana, o Sierra de la Ventana también, que es la ciudad que está a orillas de la sierra, de las sierras de Ventaña, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo se formaron? Primero que nada son sierras, ¿sí? Lo cual estamos hablando de relieves bajos, más bien. Relieves erosionados, porque son relieves muy antiguos, ¿sí? Te voy a mostrar una foto. En estas dos imágenes lo que se va a ver es la diferencia a la vista que tenemos de dos lugares diferentes. Por ejemplo, por este lado te muestro la cordillera de los Andes, ¿sí? ¿Ves? Bien angulosa, bien puntiaguda, dijimos que era un relieve que estaba en crecimiento, joven. No se confundan, no está acá en Buenos Aires. Pero para que entiendas la diferencia que hay con las sierras de Tandilia o con las sierras de Ventaña, visualmente hablando. ¿Ves? Esta es la zona de Tandilia, estas son las sierras de Tandilia. Entonces, independientemente de que la otra foto está más linda, sacada, no estamos viendo eso, o sea, fíjense las cúspides de la montaña, o sea, casi ni tiene de la sierra, casi ni tiene. ¿Por qué? Porque este relieve es mucho más antiguo, es más viejo. Entonces, al estar más viejo, está más desgastado, está más erosionado, le pasó la ingresión marina, después la regresión marina, quedó lo que quedó, ¿sí? Recontra abovedado, ¿no? Como muy erosionado, ¿sí? Esa diferencia, esa clara diferencia la da la edad, ¿sí? Pues decís, no, bueno, si es más antiguo, debe ser más alto porque tiene más años. Todo lo contrario, es como con las personas, que los abuelos, al ser más grandes, llega un momento que se empiezan a achicar y que se empiezan a hacer más bajitos y se empiezan a encorvar, y los jóvenes están en una etapa de crecimiento que empiezan a hacerse más adultos, les cambia la voz, se desarrollan más altos y demás. Acá con los relieves pasa exactamente lo mismo. Obviamente depende qué relieve, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de sierras o de montañas. Una montaña antigua va a estar más baja, más erosionada y como más redondeada que la joven, pues la joven está en crecimiento, ¿sí? Y ahí en esa foto se veía claramente el ejemplo. Bien, ¿qué pasó con estas dos sierras? Porque se las ubicamos y demás. Ahora vamos a explicar cómo se forman. Bien, en un pasado, hace millones de años, aproximadamente unos 2000 millones de años, imagínense que el choque de placas de la cordillera es de hace 65, o sea que un montón de tiempo. Hace más o menos unos 2000 millones de años, dos placas tectónicas antiguas que hoy no existen, ¿sí?, colisionan, chocan a la altura de donde están Tandilia y donde están Ventaña. De hecho, las originan, ¿sí? O sea, chocan esas dos placas, dan origen a Tandilia, mucho más tarde, millones de años después, dan lugar a Ventaña. ¿Y qué pasa? Esas dos placas, que actualmente no existen, pues decís, bueno, si se formaron por choque de placas en Tandilia y en Ventaña, primero, ¿cómo es que están tan bajitas?
Y segundo, ¿por qué no siguen creciendo? Porque son lugares que están en decrecimiento. ¿Qué pasó? Esas placas hace tantos millones de años que estaban chocando, tantos, que chocaban, que chocaban, que chocaban, que friccionaban, ¿sí? Que se terminaron amalgamando, o sea, que se terminaron juntando. Ese juntando hace de que el choque cese, que el choque se termine, ¿sí? Porque ya no chocan más, ya son una unidad, ya son una placa tectónica, ¿sí? Lo cual hace que automáticamente tanto Tandil como Bendaña dejen de crecer y solamente estén afectadas por la erosión, porque la cordillera de los Andes, que está en crecimiento, también está afectada por la erosión, pero crece más de lo que decrece. Acá directamente no tenemos crecimiento, porque lo que hacía que crezca ya no existe más, que era el choque de placas antiguo. Entonces son dos relieves que están en decrecimiento, que están erosionándose, ¿sí? ¿Y por qué? Porque Tandilia, que se formó antes que Bendaña, tiene menos de la mitad de metros sobre el nivel del mar. Recordemos, Tandil 500, Sierra la Ventana 1200. Por lo mismo que te estaba explicando, Bendaña, al haberse formado después, tiene menos tiempo de erosión. Entonces, eso hace que sea el doble de altura que Tandilia. Tandilia es mucho más antiguo, entonces eso hace que esté mucho más desgastado y mucho más erosionado, ¿sí? Bien, ahí tenemos la formación del relieve de Tandil, de Bendaña y de la llanura pampeana. Vamos con el clima. Para el clima tenemos que tener en cuenta 4 cosas: la latitud, la altitud, la distancia al mar y las corrientes oceánicas. La latitud lo que me va a decir es que dependiendo de la distancia del ecuador voy a tener un determinado clima. Acá estamos en una distancia intermedia, estoy en las latitudes medias, no estoy ni muy cerca del ecuador ni muy cerca del polo. Por lo tanto, por eso el clima va a ser templado. Podría pasar de que fuese frío si hubiese una altura muy importante, pero ¿la hay? No. Lo que va a influir en la altitud, o sea que cada 180 metros disminuye 1 grado, va a ser muy poco, ¿sí? Lo que pueda llegar a ser Tandilia, lo que pueda ser Bendaña. O sea, ¿cuántos grados pueden disminuir en Tandil, que la parte más alta tiene 500 metros? Si se disminuye 1 grado cada 180. 2 grados menos, 3 grados menos, no es nada. O sea, no hace a la diferencia. Bendaña tiene 1200, bueno, ¿cuántos grados pueden bajar? Y aparte en las zonas de altura no vive gente, o sea, disminuye la temperatura, pero digamos que la población no se siente afectada por eso, porque obviamente si vos tenés una rellanura, ¿para qué te ibas a ir a vivir a la parte más alta de toda la provincia? No tiene sentido. Entonces, como te decía, justamente la latitud, climas templados. La altitud, lo que me va a hacer, no va a tener influencia. Distancia al mar me va a hacer que tengamos una amplitud térmica baja. ¿Por qué? Porque la distancia al mar lo que hace es un efecto moderador de temperaturas, porque el agua cambia de manera muy lentamente, ¿sí? Entonces, al cambiar muy lentamente de temperatura, lo que va a hacer es que los lugares que estén influenciados por el océano tengan poca variación, que tengamos poca amplitud térmica, ¿sí? Entonces, es como, por ejemplo, cuando, es un ejemplo que ya di en otro video, pero bueno, lo repito por si es el primero que estás mirando, ponele que hablamos de cuando vas a la playa, la arena y la temperatura del agua. Si vos vas a la arena está recaliente, sin embargo el agua está refría, y vos decís, sí, pero ¿por qué? Si a los dos le dio el agua, el sol, desde el mismo momento. Y bueno, porque justamente el agua cambia de manera muy lenta y la arena, que actúa como si fuese el continente, no. Entonces, eso me da ejemplo de lo que es la oceanidad y la continentalidad. Claramente en Buenos Aires vamos a tener plena oceanidad porque va a ser todo un lugar influenciado, poquito más, poquito menos, por el océano. Y después vamos a tener las corrientes oceánicas. Las corrientes oceánicas, que son agua en movimiento, y doy el mismo ejemplo en todos los videos, que es cuando en la película de Nemo, donde Merlín, el papá de Nemo, va buscando a su hijo y viaja con las tortugas por la CAO, la corriente australiana oriental, y es esa agua en movimiento que vemos como si fuese un tubo en el medio del océano, obviamente bastante superficial, y que se diferencia esa agua por la temperatura del resto. Entonces podemos tener corrientes oceánicas cálidas y corrientes oceánicas frías. Las frías van a transportar vientos secos, sin embargo las cálidas van a transportar vientos
húmedos. Acá lo que vamos a tener va a ser un vestigio de la corriente cálida del Brasil, por lo tanto, la voy a pasar a ubicar. Acá tenemos una corriente cálida del Brasil que viene de la zona ecuatorial transportando aguas cálidas y húmedas, ¿sí? Viene por acá, queda un vestigio, entonces influye con esa temperatura y con esa humedad que es la que gozamos en toda Buenos Aires, ¿sí? Es una provincia más bien húmeda, ¿sí? Con índice alto de humedad, 80, 90%, muchos días, muchas veces 100% de humedad. Bueno, eso es justamente por la influencia oceánica y porque hay una corriente cálida, ¿sí? Con vientos húmedos que están todo el tiempo ingresando al continente, ¿sí? Que luego se van a traducir en precipitaciones. Bien, pasamos a la parte hidrográfica. Obviamente, si tenemos una provincia húmeda, vamos a tener una provincia hídrica, ¿sí? ¿Va a ser la cantidad, el caudal que hay en Misiones, que es la provincia más húmeda del país? No, pero vamos a tener una importancia hídrica, vamos a tener presencia de ríos, vamos a tener ríos endorreicos y ríos exorreicos. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las dos diferencias? Por un lado, los ríos exterior, son aquellos ríos que tienen comunicación con el océano o que desembocan en algún río que tiene conexión con el océano, que finalmente el agua termina llegando al exterior, o sea, al océano. Por el contrario, los ríos endorreicos son aquellos que para adentro, que son ríos que no tienen conexión o en ningún momento llegan a tenerla con el océano. Les voy a mostrar en el mapa algunos ejemplos para que lo podamos ver. Fíjate, acá estamos en Buenos Aires, ¿sí? Acá tenemos un montón de ríos, ¿sí? Todos van a ser ríos de llanura, obviamente, ríos largos, ¿sí? O sea, fíjate la longitud, largo, 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 porque al no tener pendiente bien marcada, justamente lo que hace es que el agua lentamente vaya moviéndose hasta el nivel de base, o sea, hasta la parte más baja, que va a ser la costa, a los 0 metros sobre el nivel del mar. Van a ser lentos porque justamente al no estar bien empinado el agua, el curso, se van a mover de manera lenta, ¿sí? De hecho va a ser tan bajo, ¿sí? El relieve, que vamos a tener hasta como lagunitas en el medio del curso de los ríos. Entonces, fíjense, por ejemplo, este río, que vos decís, llegan acá al Río de la Plata, y el Río de la Plata después llega al mar Argentino, cuentan como exorreicos. Este río, por ejemplo, que desemboca en que es el río Salado, el río Río de la Plata, el río de la Plata en mar Argentino, cuenta como río exorreico, porque sus aguas terminan llegando al océano, o sea, que tienen conexión con el exterior. A diferencia, por ejemplo, de este río, este otro río, este otro río, este otro río, son ríos endorreicos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos las sierras de Ventania, los cuales van a hacer que los ríos nazcan y vayan hacia el centro del continente, y algunos, bueno, puedan llegar a la costa, ¿sí? Acá tenemos Tandilio, donde también origina distintos ríos, tanto hacia el este, que termina en el Río de la Plata, y hacia el sur en el mar Argentino, ¿sí? Este, por ejemplo, que tiene curso así como con rayitas, por ahí en otros lados del país lo vemos mejor, son ríos intermitentes. Cartográficamente se los pone con la línea punteada, lo cual quiere decir que son ríos que van a depender de la cantidad de agua disponible, ya sea del origen que sea, de precipitaciones, fluvial, deshielo, lo que sea, va a depender de la zona, entonces, de la temporada. A veces que el río va a tener agua, buenísimo, a veces que no, entonces, por eso son ríos intermitentes, no están permanentes como los otros, los de línea continua. Bien. Ya ahí tenemos todas las características físicas que presenta la provincia, ¿sí? Así que vamos a empezar con las actividades económicas para poder entender qué se va a aprovechar más en cada zona. Bueno, vamos con las actividades económicas primarias, ¿sí? Las actividades económicas primarias son aquellas que se encargan de extraer recursos de la naturaleza, de la recolección de algo de
del ambiente, que después se va a manufacturar con una actividad económica secundaria, la industria, y después se lo va a ofrecer en las actividades terciarias, que son aquellas que son de servicios, ¿sí? Pero primero, para poder vender cualquier cosa, necesito sacar la materia prima. ¿Y dónde va a salir? La naturaleza. Vamos con la actividad económica de agricultura. Tanto la agroganadería, o sea, la agricultura con la ganadería, van a ser las estrellas de esta región. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo necesario para que la actividad sea maravillosamente explotada. O sea, tenés una llanura, tenés salida al mar, tenés ciudad portuaria, va en varios lados, tenés clima templado, precipitaciones suficientes. ¿Qué más querés? O sea, es perfecto. Entonces, obviamente que la agricultura, casi cualquier cultivo va a prosperar, pero todo lo que tiene que ver con los cereales, la soja, el maíz, el sorgo, el trigo, la cebada, la avena, van a ser grandes cultivos explotados en esta región. De la mano con la ganadería, obviamente, ¿cuál va a ser el ganado que más se va a aprovechar en la región? El vacuno, el ganado vacuno, porque las vacas en esta zona, al ser de llanura, no van a tener que hacer ningún esfuerzo, no van a tener que caminar, no van a tener que subir y bajar, o sea, caminarán, ¿no? Pero lo que puede llegar a endurecer su carne es nada, y por eso es que Argentina tiene una de las carnes más ricas y más reconocidas, que cuando vienen los turistas acá se vuelven locos, porque es carne que por ahí en sus países montañosos o en sus países pequeños y demás, nunca probaron. Entonces, claro, vienen acá, nosotros estamos acostumbrados a eso, nos parece normal, pero no es tan normal, ¿sí? O bueno, sí, pero no es algo que se dé por hecho, ¿no? No siempre. En nuestro caso sí, y por eso la carne es tan tierna, por eso la carne es blandita, es grasosa, en el punto justo, y la carne va a ser tan rica, y por eso la ganadería vacuna va a prosperar tanto. Obviamente que también vamos a tener ganadería porcina, avícola, equinos, caballos, no tanto ovinos, porque el ganado ovino, las ovejas, son más propiamente de la Patagonia, y caprino tampoco, porque es más de las zonas montañosas. O decís, yo fui a Tandil una vez y vi una cabra. Bueno, que veas una cabra, que veas 2 cabras, que veas 10 cabras, no significa que haya una explotación de ganado caprino. Capaz son hasta cabras salvajes. Y hay algo que se llama ganadería o agricultura de subsistencia, autoconsumo, el dueño, y otra cosa es comercial, o sea, que te genere un ingreso, que vos lo hagas para ganar dinero, ¿sí? Bien, ahí ya les expliqué un poco de ganadería y agricultura y por qué, ¿sí? En esta zona, como en Entre Ríos, como en La Pampa, como en Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, cualquier provincia que tenga llanura va a poder hacer esto mismo. Pero Buenos Aires tiene un plus, que es la salida al mar, que es la ciudad portuaria, las ciudades portuarias. Entonces eso le va a dar un extra todavía que el resto de las provincias no tienen, lo cual lo hace más competitivo, porque tenés más cercanía para exportarlo, entonces tenés menos gasto para poder venderlo, para poder transportarlo, que por ahí si estás en Chaco, o sea, tenés que llegar hasta Buenos Aires y ahí tenés un gasto extra que va a ser el transporte hasta acá. Bien, perfecto. ¿Qué va a pasar con la minería? Dijimos que la minería, para que sea importante, para que sea significativa, para que sea competitiva, tiene que haber choque de placas tectónicas. ¿Tenemos choque de placas tectónicas en Buenos Aires? No, pero hubo. Por lo tanto, donde más vamos a poder aprovechar la minería va a ser en la zona de las sierras de Tandil y las sierras de Ventaña. Va a ser la minería como la que se aprovecha en San Juan, o en Catamarca, o en La Rioja, o en cualquier parte de la Patagonia del lado occidental en la cordillera, no va a ser a ese punto. Tenemos otros recursos mineros, pero que obviamente van a ser más valorados o valorables económicamente hablando que todo lo que se puede llegar a explotar en la mansa llanura pampeana o chacopampeana. Pesca, vamos a tener pesca importante fluvial, tenemos ríos, dijimos que eran ríos permanentes porque las lluvias eran suficientes y todo el año, entonces vamos a tener pesca fluvial, pero lo que va a ser significativo va a ser la pesca marítima, ¿sí? Justo porque aparte, Argentina y su suerte,
justo en la parte del mar argentino se da un choque de corrientes oceánicas. Una corriente cálida, la del Brasil que les nombré, y una corriente fría que viene del sur, que se llama corriente fría de Malvinas. ¿Va a ser bueno? Obvio, porque vienen riqueza pesquera, riqueza marítima de la corriente cálida y riqueza marítima de la corriente fría, que es diferente a la cálida. Entonces, en ese choque de corrientes se va a dar una diversidad y una riqueza marítima que va a ser asombrosa, y por eso va a ser tan importante la explotación del mar argentino. Hoy en día, lamentablemente, en medio tierra de nadie. Si bien hay explotación por parte del país, nosotros tenemos una soberanía, como es la soberanía terrestre, está la soberanía marítima, que va hasta las 200 millas, y lo que sucede es que barcos extranjeros sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de permiso, ingresan a nuestro territorio marítimo y pescan indiscriminadamente nuestros recursos pesqueros, lo cual está haciendo que sea una depredación de recursos naturales. Para nada positivo. Para eso hasta preferiría que no se pesque y que sea una zona sin explotar, y que esté el recurso natural ahí hasta que Argentina algún día lo pueda aprovechar más, pero no lo aprovechamos nosotros tanto como deberíamos, y sí nos lo quitan otros. Y encima sin ningún tipo de control, ni de respeto por la naturaleza, ni de forma sustentable, porque lo que se practica es sobrepesca, que lo que importa es pescar, 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 sin importar los ciclos reproductivos de los peces y demás, con lo cual obviamente va a generar grandes inconvenientes, ¿sí? Pero bueno, esas son la noticia actual, digamos, que tenemos de esa zona. Y la actividad forestal se va a poder aprovechar, porque piensen que tenemos una llanura, tenemos una parte templada, con precipitaciones suficientes, entonces lo que tenga que ver con la actividad forestal va a ser importante, va a ser significativo, no al punto de la agricultura y la ganadería, ¿no? Pero sí se va a poder aprovechar por las condiciones naturales que ofrece la provincia. Y por otro lado, por último, ya dije todo, ya está. Obviamente que la industria se va a basar en la explotación y en la manufactura de toda la materia prima que se extrae, o sea, no vamos a fabricar, no sé, latas de atún si pescamos merluza, ¿entendés? O sea, obviamente que lo que se va a la industria va a ser consecuente con todo lo que se explota económicamente hablando con las actividades primarias. Y el turismo, vamos a ir ahora, que es mi parte preferida, ir diciendo los destinos, ¿sí?, que vamos a tener en la provincia. Les voy a compartir la pantalla, así los ubicamos y vamos diciendo características al respecto. Bien, primero que nada vamos a ver las rutas que tenemos, ¿no?, importantes, estas que les decía que nacían los accesos terrestres. Por un lado vamos a tener la ruta 9, que es aquella que va hasta Rosario, Córdoba, y después sigue hasta La Quiaca, que es una ruta que une todo lo que sería como el centro norte del país. Después tenemos la ruta 7, que es aquella que llega hasta Mendoza y llega al límite con Chile. Tenemos la ruta 5, que llega a Santa Rosa. La ruta 3, que va a ir hasta Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, no solamente nuestra. Bien, y después vamos a tener dos rutas importantes que nos van a conectar con los primeros destinos que quiero tratar, que son todo lo que es la costa atlántica, ¿sí? Por un lado vamos a tener la ruta 2 y la ruta 11, ¿sí? Ven la ruta provincial 2, acá la tenemos, que va a llegar a Mar del Plata, y la ruta 11, que va a ser como la interbalnearia, acá la tenemos, ¿sí?, y que va a ir recorriendo todos los lugares, también llegando a Mar del Plata. Bien, primero que nada, ¿por qué uno de los lugares, o si no es el lugar más conocido del país, se concentra acá en la costa atlántica? ¿Es porque tenemos playas del calibre del Caribe? No, para nada, en absoluto. ¿Pero qué pasa? Tienen una ventaja todas estas localidades, desde San Clemente del Tuyú, pasando hasta Mar del Plata, hasta Bahía Blanca, que es la última ciudad, digamos, así con playa que tenemos, pero fíjense la cantidad de localidades que tenemos marítimas
sea, con salida al mar y con playa, ¿no? Que mueven muchísimo turismo, pero muchísimo. Justamente, ¿por qué? Porque tienen algo estratégico, que es que están cerca de la provincia, bueno, de la ciudad de Buenos Aires, donde está la mayor concentración de gente del país. Entonces, obviamente que todas esas personas, si tienen que hacerse una escapada, si quieren gastar menos, más o menos, se van a ir a todos estos destinos, ¿sí? Ya si te tenés que ir a otra parte, es como que tenés mayor distancia, te tenés que mover más, capaz dependés de un avión, entonces eso va a desestimar, digamos, la visita de esos lugares. Que sea la zona más visitada de toda la Argentina no significa que sea la más linda, ni mucho menos, ¿no? Claramente no es que no es que tienen playas, te repito, del calibre, decir, bueno, sí, están así de visitadas porque son Cancún, no, pero el hecho de tener tanta conectividad, fíjense todas las rutas, cercanías, o sea, en 4 o 5 horas, 5 o 6 horas estás, eso va a hacer que sea tan visitado, y ahí ya me meto en Mar del Plata. Mar del Plata no solamente que es, o sea, fíjate ya la manchita urbana, no solamente que es mega conocido, mega visitado, sino que es una ciudad portuaria muy importante, ¿sí? O sea, tiene su puerto, es muy significativo, muy importante, y claramente de hecho, mucho del turismo es alrededor del puerto, ¿no? Las comidas que se comen, las visitas y demás, el puerto tiene mucho que ver, ¿no? De hecho, el animal que tenés ahí como símbolo de Mar del Plata es el lobo marino, que se encuentra en las costas, ¿sí? de la ciudad balnearia. Y algo interesante para decir de Mar del Plata, que es una mega ciudad, bueno, un poco exagerado, pero para lo que estamos de alejados, de Buenos Aires, es una ciudad hecha y derecha con todas las letras, y yo te diría ya como que se zarparon en lo que es la explotación del turismo, hasta medio poniéndolo en riesgo, porque fíjate, primero construido hasta ahí nomás del agua, ¿sí? O sea, fíjate toda la densidad de edificios y demás. Después, toda la intervención del ambiente costero, o sea, con estas carpas y demás, fíjate el lugar que queda para la gente. Entonces, todo esto es gracias al turismo, pero también están poniendo en riesgo el recurso playa con todas estas intervenciones. O sea, pensemos que el ambiente costero, el ambiente de playa, es un ambiente, como lo es la selva, ponele, con todas sus particularidades. Entonces, en la medida que vos lo estés interviniendo de más, también lo vas a estar poniendo en peligro, ¿sí? Sabemos que es una, mira, justo, bueno, esta noticia de 4.300.000 visitaron Mar del Plata durante el verano. Sí, fíjate también la concentración, la densidad de la gente, ¿no? Si es por el hecho de que haya pasto y haya algo natural, buenísimo, pero no era la realidad que estábamos viendo en la foto. Esta no es foto de Mar del Plata. Bien, obviamente que el puerto de Mar del Plata también va a ser un gran punto turístico, además de la playa, ¿sí? Las famosas visitas a ver los lobos marinos y demás, y obviamente comer algo típico de la zona, va a ser parte de la visita obligada por la ciudad. Bien, luego tenemos, si seguimos hablando de ciudades portuarias, no tan turísticas, tenemos a Bahía Blanca. Bahía Blanca, no, como les decía, mira, o sea, si vos pones y te sale una foto de una ciudad así, cartel, es que no tan, y puerto, no es tan turístico, no tiene tanto para ofrecer así como diferente. Realmente la densidad de la ciudad es importante, ¿sí? Pero es más bien una ciudad, acá la tenemos, justamente en la bahía, es una ciudad más bien portuaria, de conexión con la Patagonia, más que turística, ¿sí? Pero la tenemos que nombrar. Bien, vamos con Tandil y con Ventania, que son diferentes entre sí. Ambas lo que tienen en común es que ofrecen son un destino turístico diferente a todo el resto de la provincia. No tenés playa, tenés sierras, algo que no hay en otra parte de la provincia. Lo más conocido que tiene Tandil, o una de las cosas más conocidas, es la piedra movediza. Esta roca que quedó acá como suspendida, es un gran atractivo de la ciudad, pero esto es una réplica.
porque la piedra movediza verdadera se cayó, porque se movía, por eso se decía piedra movediza, estaba como pendiente de un apoyo muy ahí, muy poquito, y en algún momento, bueno, se cayó, de hecho está caída ahí en el valle, la ves, y lo que se puso es una réplica de la piedra movediza verdadera, ¿no? El camino por el cual vas es el del Centinela, acá la tenemos a la piedra movediza y a todo Tandil de fondo, y bueno, Tandil está muy lindo para conocer, tienen ¿cómo se llama? Como un teleférico, unas sillas que te van llevando hacia la punta de un cerro, y tiene mucho con el turismo religioso. Ellos fueron vivos, ¿sí? Porque como que ofrecen algo diferente, ¿no? Que al resto, además de las sierras que les decía. Lo que tiene Tandil de diferente, digamos, es que tiene todo un camino de Vía Crucis en un cerro, que por ahí si vos vas y decís, bueno, este cerro no lo conozco, no voy, pero al tener el Vía Crucis por todo el camino, y al llegar a este Cristo Redentor grande, ¿sí? Importante, acá lo tengo, no, este es, ahí lo tenemos. De que llegás a esta zona y vas haciendo todo el caminito por las sierritas y demás, la verdad que está bien armado, ¿sí? Y es algo como que decís, bueno, tenés algo más para hacer. Y el hecho de tener algo más para hacer a la ciudad le conviene, porque es un día más que el turismo se queda. Y un día más es un día más de almuerzo, un día más de cena, un día más de compras, un día más de alojamiento, un día más de que deja plata, digamos, en la ciudad, ¿sí? Ahí estamos. Bien. Por otro lado, Tandil, digo, es una ciudad, o sea, con todo lo que caracteriza a una ciudad. La diferencia con Sierra de la Ventana, que es más bien un pueblo, ¿sí? Es que, por ejemplo, típico de pueblo, o sea, se hace una determinada hora, todo se cierra, no encontrás una panadería abierta, no encontrás nada abierto, o sea, abren después, más tarde, como que tiene más una dinámica de pueblo, cosa que Tandil no, Tandil es ciudad, y lo que hace que se llama Sierra de la Ventana, además, bueno, que están en las sierras de Ventaña, es que en una de las zonas de la sierra tiene un agujero, y ese agujero es el que es la ventana. Entonces por eso se dice Sierra de la Ventana. Hay un montón de cerros que se pueden hacer desde Sierra de la Ventana, pero bueno, el más icónico es el de Sierra de la Ventana, porque tiene ahí la ventanita, ¿sí? De hecho, debe haber gente que se saca las fotos, por ahí las encontramos. Bien. Ahí tenemos. Bueno, ven, como te digo, mayormente las fotos son de lugares, entonces eso me está indicando que la zona lo que explota es las caminatas, el avistaje y demás, y no tanto la ciudad, como por ahí cuando poníamos Bahía Blanca, que nos parecían todas fotos de ciudades, ¿sí? Que para el caso las ciudades son todas iguales, un poquito más, un poquito menos. Bien, ahí lo tenemos a Sierra de la Ventana. Bueno, y por último, el lugar que no me quería perder de decir, es un lugar que se llama Epecuén. Epecuén es un pueblo que quedó totalmente inundado en la década del 1985, quedó totalmente inundado porque la laguna en la cual se establecía el pueblo alrededor de ella, creció de forma desmesurada, y hizo que todo el pueblo quede bajo agua. Entonces, hoy en día lo que se hace es ir a visitar las ruinas de ese pueblo, porque el agua, así como subió, también bajó, entonces hizo que quede en exposición las ruinas de este lugar, y que uno pueda ir a visitar ese pueblo destruido, abandonado, inhabitado. Además tiene termas naturales. Pues sí, ¿cómo puede ser que tenga termas naturales si no tiene choque de placas? Lo que pasa es que ese lago Epecuén, en donde Epecuén se desarrollaba alrededor, no es un lago común, sino que es una sulfatera, que actualmente el origen geológico se desconoce, y hace que el agua
tenga un gran contenido de sal. Esa sal hace que flotes. De hecho, Epecuén tiene el récord mundial de gente flotando a la vez sin asistencia. Vinieron los de récord Guinness y todo a Epecuén, un pueblo que ya está inhabitado. Pero bueno, al lado está la ciudad de Carué, que es ciudad en cantidad de habitantes, pero en su dinámica es un pueblo, y lograron juntar un montón de gente para que esté flotando a la vez y lograr el récord. Y bueno, esta sulfatera que tiene minerales, en los cuales mucha gente puede sumergirse, y con la cantidad mineralógica que tiene especial, particular, es sanador, cura heridas y demás. Y se hace todo un turismo a partir de esto, y bueno, lo llamativo y lo distinto de ir a conocer una ciudad que quedó destruida. Les voy a compartir algunas fotos que se encuentran en Epecuén. Bien, fíjense, lo que uno va visitando, digamos, es la ciudad. Vas caminando por la ciudad y tenés las ruinas, y a veces hay en algunas partes, en algunas esquinas, como las fotos de lo que era, ¿no? Acá está la gente caminando, recorriendo y demás. De hecho, el nivel del agua llegó hasta acá, esta zona está medido en esto que se sobresale por acá, y el agua en su punto máximo había llegado hasta acá, por lo tanto que todo el pueblo, ven, había quedado sumamente inundado, y era un lugar que vos decís, ¿Epecuén qué es? Bueno, es un lugar que estaba muy en auge. Le hacía competencia a Mar del Plata en la década del 80, ¿sí? O sea, piensen que tenías playa, flotabas como si estuvieses en el mar muerto de la cantidad de sal, o sea, algo súper extraño y llamativo, y encima las aguas eran curativas, o sea, ¿qué más querés? Tenía 1.200 habitantes y por temporada sumaban 25.000, o sea, como que recontra mega duplicaban su cantidad de habitantes. Y al haber quedado inundado, y bueno, obviamente que todo lo que tiene que ver con el turismo se destruyó, y recién ahora lo están levantando un poco, Carué, que es la ciudad que se encuentra al lado, ¿sí? Bien, fíjense acá, por ejemplo, acá, ¿ven? Todo esto es la sal esa que les digo, de que el agua es muy salada, tiene un gran contenido de sal, y por eso todo está blanco, todo está salinizado, ¿eh? Y les iba a mostrar, ahí está, esto está salinizado, todo está blanco, los árboles y demás. Les decía que les iba a mostrar en dónde es que se encuentra Epecuén, para poder identificarlo. Fíjense que acá hay unas lagunas, que llaman lagunas encadenadas, que están en el centro este, ya casi llegando a La Pampa, y donde dice Carué, o sea, de las últimas lagunitas, es donde se encuentra Epecuén. ¿Sí? Me voy a tener que acercar mucho, fíjense, el lago Epecuén, para que me pueda aparecer, porque realmente no está habitado, eso es una ciudad fantasma. Ven, ahí tienen todo el lago Epecuén, y Carué, la ciudad que les decía, y acá es lo que les digo de la ciudad fantasma que se puede visitar, y la playa, en donde les quería mostrar cómo sale la gente, ¿no? Es muy increíble cómo la cantidad de sal que tiene y demás, y el hecho de poder estar flotando. Es todo una experiencia, ¿sí? Bueno, fíjense, acá está la sal en toda la costa. Y bueno, y esta es la foto de las casi 2.000 personas que lograron juntar, y todas están flotando sin que nadie las toque. Ahí está, todos esos son personas, y están flotando sin asistencia, justamente por la cantidad de sal que hace que flotes directamente. Bueno, les quería mostrar este video que grabé cuando fui a Epecuén, porque tuve la oportunidad de ir, y encontramos en un momento un cementerio abandonado,
ahí está, ahí lo que ese es el cementerio que habíamos encontrado sin quererlo, medio de casualidad. Era un cementerio abandonado que había quedado inundado totalmente cuando se inundó, obviamente, Pecuén y también el cementerio, y que bueno, cuando el agua se retiró lo dejó en exposición y ahí están. Lo que encontrábamos era que todas las fechas de defunción eran anteriores a la inundación, o sea que era un cementerio que había quedado previo a todo, y que lo que había estaba todo salinizado, ¿ves? O sea, estaba todo con sal, porque claramente al haber estado 20 años bajo el agua, salada, estaba todo salinizado. Y bueno, lo que nos contaban era que en las tumbas, las que estaba mostrando anteriormente, eso no se retiró, o sea, quedaron las tumbas y demás, eso no se tocó, pero sí lo que eran los nichos y demás, o sea, todo lo que estaba por fuera, lo que no estaba bajo tierra, todo eso se retiró y se le ubicó a la gente, a los familiares que habían de cada uno de los difuntos, ¿no? Pero bueno, es una de las tantas cosas que ves cuando vas, o sea, que quedó como de la destrucción, ¿no? Acá había un video, por ejemplo, de las casas, que uno no se puede meter, o sea, no es lo recomendable, pero sí vas como caminando el pueblo hasta llegar a la laguna, que en la cual podés meterte, pero no en esa parte, sino en la parte donde está preparada la playa. Con claramente como unas duchas, porque es tanta la sal que hay, que salís totalmente todo duro y lleno de sal. Así que bueno, ahí está. Bueno, ahí tenemos todo lo que les tenía que contar sobre Buenos Aires, y todas sus características, así que bueno, espero que les haya gustado y que les haya servido. Nos vemos la próxima.